Vamos a arrancar con lo que ya estábamos platicando, que es todo este asunto generado por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque lo último de lo que tuvimos reporte es sobre una nueva jornada de manifestaciones, ya que la CENTE informó que habrá una especie de boicot de los maestros del sindicato a las elecciones del Poder Judicial el próximo 1 de junio si no se atienden sus demandas. De acuerdo con lo que reporta el diario El Financiero, integrantes de la CENTE aseguraron que realizarán una persecución política de la presidenta hasta que atienda de manera satisfactoria las demandas del magisterio. Este lunes, las maestras y maestros agrupados en la coordinadora llevarán a cabo acciones de protesta en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo que ha sorprendido a más de uno, que pues también aparece el Instituto Nacional Electoral como parte de sus objetivos. El INE publicó un comunicado de prensa en donde anunció el cierre total de sus instalaciones el día de hoy. El comunicado lo giró el día de ayer. Informó que se dará prioridad a la modalidad de trabajo a distancia para salvaguardar la seguridad de su personal. De acuerdo con Filiberto Frausto, profesor de la sección 34 de Zacatecas, para la CENTE, la presidenta Claudia Sheinbaum no cumplió su palabra al cancelar el diálogo y la negociación con la coordinadora. Por ello, dijo, se cancela la posibilidad de ir encontrando una alternativa de solución a este conflicto que ha ido escalando frente al incumplimiento del gobierno. Esas fueron las palabras del maestro. Además del aumento salarial, otra de las principales demandas que tiene la disidencia magisterial es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que fue una promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto lo señaló el profesor. También solicitan la recuperación de un sistema solidario de pensiones, el reconocimiento de la jubilación por años de servicio, que son 28 para las mujeres y 30 para los hombres, el pago de pensiones con base en el salario mínimo y no en unidades de medida y actualización, que son las famosas UMAS. También solicitan la eliminación de las AFORES. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, son alrededor de 12,000 docentes quienes participan en el plantón que mantienen en el Zócalo. Y sí, el brazo, el músculo, se dejó ver en la movilización del viernes, donde no solamente bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino que también intentaron pues meterse al aeropuerto, y son muchísimos maestros, y como lo decíamos hace un momento, pues a lo largo de los años, pues así ha sido la manera de movilizarse de la CENTE. Siempre ha dejado claro este gran poder de movilización. Así es, y también por esta razón es que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública reiteraron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación este llamado al diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En un comunicado que emitieron anoche, las dependencias federales destacaron la necesidad de continuar con las mesas de trabajo para que se garantice que las escuelas retomen actividades sin mayores contratiempos y permitir que niñas y niños concluyan el ciclo escolar en condiciones adecuadas. Asimismo, el gobierno federal enfatizó su compromiso con la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos al asegurar que las movilizaciones pacíficas van a ser respetadas. La SEGOP y la SEP indicaron que las maestras y los maestros son lo más valioso que tenemos, pues cumplen una función fundamental en la transformación social del país. Por ello, reiteraron su llamado a llegar a acuerdos y construir soluciones. Y es que es parte de lo que decía esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. El diálogo allí está. Se mantiene con los representantes de la Secretaría de Gobernación, que es Rosa Isela Rodríguez, y también el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien, por cierto, también esta mañana estuvo en la conferencia de prensa y presentó un informe sobre el número de escuelas que se encuentran en paro. Dijo que en Chiapas se reporta el 13.7% de los planteles sin clases. En Chihuahua, el 4%, Guerrero, el 13.2%, Oaxaca, el 95% y Zacatecas, el 49%. Esto es el 9% de las escuelas a nivel nacional. El funcionario brindó datos sobre los ingresos de los docentes en educación básica y del modelo de pensiones, que dijo es una de las principales quejas del magisterio. Vamos a escuchar parte de lo que anunció esta mañana, sobre todo del paro que hay y cómo ha afectado a las escuelas a nivel nacional.
Reportar que más de 19 millones de niños y niñas, el 92% del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182,000 escuelas públicas de nuestro país, el 90%. A ver, tenemos el desglose de en dónde no hubo clases, estado por estado. En Aguascalientes no pararon ninguna escuela, todas las escuelas tuvieron clase, lo mismo que en Baja California. Este es el reporte del viernes. Durante la semana tuvimos distintas fluctuaciones. En Baja California Sur tuvimos 124 escuelas, es decir, el 13.79%. En Campeche todas las escuelas tuvieron clase. En Chiapas pararon 3.388 escuelas de las 18.572 que hay en el estado. Esto es un 18.24%. En Chihuahua 214 escuelas completas no tuvieron clase de las 5.247, esto es un 4.08%. Aquí en la Ciudad de México el reporte del viernes es que 79 escuelas no tuvieron clase, de 4.413 que tenemos en la ciudad, el 1.79%. En Coahuila todos tuvieron clase, lo mismo que en Colima, en Durango y en Guanajuato. En Guerrero no tuvieron clase 1.375 escuelas de 10.359 que hay en total, esto es el 13.27%. Todas las escuelas tuvieron clase en Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Michoacán. Es importante, en Michoacán todas las escuelas están en clase. La siguiente, por favor. Morelos igual, todas nos reportan, todas las escuelas con clases normales, lo mismo que en Nayarit y en Nuevo León. En Oaxaca el viernes no tuvieron clase 12.484 de las 13.137, esto es el 95%. Sin embargo, hay que destacar que en algunos días de la semana esta cifra disminuyó en un 90%. En el caso de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, todas las escuelas tuvieron clases. En Yucatán no tuvieron clases 115 escuelas de 2.871, esto es el 4%, y en Zacatecas 2.195 escuelas pararon de las 4.426 de escuelas en educación básica, esto es el 49%. Es decir, de las 202.184 escuelas tenemos que pararon 19.974, lo cual es un 9.8%. Bueno, ahí tienen lo que presenta Mario Delgado. Los datos pues ya nos dan un poco de la dimensión de lo que está generando la protesta de la CENTE. Es solamente el 9%, bueno, es bastante, el 9% de las escuelas en general, las que están cerradas. Más adelante él dice que es casi 1,5 millones de estudiantes los que están siendo afectados. E incluso Mario Delgado dice que si se detuviera el paro ahorita, no habría necesidad como de hacer muchos cambios en el calendario para que no se pierda el ciclo escolar. Eso, pues, de acuerdo con las movilizaciones que se tienen programadas, quizás no vaya a ocurrir, pero ahí están los datos que presenta. Principalmente los maestros que están en paro son, claro, de Oaxaca, de Guerrero, de Zacatecas. También tiene un alto número de participación, y de Chihuahua. Vamos a escuchar, si les parece, qué fue lo que dijo la presidenta luego de que habla Mario Delgado, porque sobre estas movilizaciones anunciadas por la coordinadora, la presidenta dijo que era curioso porque no encuentra una relación entre las demandas de la CENTE, las que les han venido presentando a los distintos secretarios con los que se han sentado, con el boicot a la elección judicial y este bloqueo al Instituto Nacional Electoral. La presidenta aseguró que las mesas de trabajo continúan, pero que no están de acuerdo con las afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México y con su nuevo objetivo, que es frenar la elección judicial.
Vamos a escuchar parte de lo que comentó esta mañana. Fíjense qué curioso. De hecho, hoy plantean ir al INE. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007? O sea, están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo. Ahí para su análisis. Por otro lado. Y la otra, que es importante, esto que explicó Mario, ¿qué es lo que están solicitando? Esencialmente, la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 y la aprobación del 2019 de la modificación de la reforma educativa. Son sus dos planteamientos. Ahora ya hay nuevas demandas, como el de que pase de 10 a 15 UMAS, el que se retire, que solo va a favorecer, si fuera el caso, al 7% de los maestros que ganan más. Y algunas otras demandas que ahora están planteando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si bien es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007 que hizo Calderón, regresar a una situación previa a la del 2007 en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano. Pondríamos en problemas a los recursos públicos para programas de bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público. ¿Qué dicen algunos maestros de la CENTE? Bueno, si hay dinero, está en la deuda que le deben los estados del ISSSTE a la Federación. Es cierto, los estados tienen deudas con el ISSSTE que no han pagado de hace muchos años, pero no es porque no quieran, sino porque tienen problemas, porque ellos también tienen maestros estatales, no todos los maestros están federalizados. Entonces, han estado cubriendo pues los salarios, los sueldos y la mejoría de las prestaciones de los trabajadores que están adscritos a los estados. No es un asunto de querer o no querer o presionar a los estados. Más bien lo que estamos haciendo es sentados en una mesa de trabajo para poder quitar intereses y otros temas para que se puedan saldar esas deudas de los estados. Entonces eso es el primero, que no es como lo plantean. Lo segundo dicen, no, si hay dinero, están en las AFORES. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los trabajadores desde el 2007, aquellos que decidieron estar en cuentas individuales en aquella época, o que se han ido integrando como trabajadores del Estado o del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen cuenta individual. Entonces, la cuenta individual del retiro le pertenece al trabajador, no le pertenece ni al Estado ni a los bancos, le pertenece al trabajador. Entonces, no es de que vas a tomar las cuentas de los trabajadores para financiar lo que ellos están planteando, porque hoy pues tienen un dueño esas cuentas individuales. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? La modificación que se hizo, primero en el 2020, para reducir las comisiones de las AFORES, y después en el 2024 del Fondo de Pensiones para el Bienestar, regresa a un régimen solidario en una buena parte, porque el Estado mexicano le garantiza
al maestro y a la maestra, al trabajador del Estado y al trabajador del Instituto Mexicano o que está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que si gana el equivalente al salario medio del IMSS, no se va a ir con menos pensión, sino se va a ir completo su salario. Y algunos que ganan más se van también con completo su salario. Pero ¿cómo era antes? Ni siquiera en el régimen del 2007, previo al 2007. ¿Cómo era antes? Pues te ibas con menos de tu salario. Ahora se está garantizando con el Fondo de Pensiones para el Bienestar que te vas con tu salario completo, si ganas lo equivalente o menos. Bueno, si ganas menos, pues obviamente te vas a ir con tu salario completo. Y si ganas el equivalente al salario medio del IMSS, pues ya no se te va a reducir tu pensión, ya te vas a ir con tu salario completo. ¿Quiénes ganan eso? Alrededor del 60% de los maestros. Lo que no estamos de acuerdo es en que ahora pues el tema sea la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver una cosa con la otra, o que estén afectando a la ciudadanía, a la gente en la Ciudad de México, como lo del aeropuerto el viernes. Entonces, tenían diálogo con la presidenta, pero ellos decidieron que aunque tenían diálogo con la presidenta, iban a violentar a periodistas, a generar estas acciones. Entonces, no es un asunto menor. Es decir, ahí está el diálogo con el secretario de Educación Pública, con la secretaria de Gobernación, se está incluso revisando temas de la edad, pero no hay una posición hasta ahora en el sentido de decir, bueno, vamos a dialogar a ver qué otras opciones hay, que no sean estas, que realmente son demandas que son, pues que el presupuesto público no da, que no hay recurso para ello, pero seguimos dialogando. Ahora, ¿qué tiene que ver la reforma al Poder Judicial? Entonces se parece mucho la actitud de boicotear la reforma al Poder Judicial con aquellos que ahora dicen no votar, boicoteemos la reforma al Poder Judicial, o sea, los más conservadores de los conservadores de los conservadores con los supuestamente más radicales. La reforma al Poder Judicial fue una decisión del pueblo de México, mayoritaria, y se va a llevar a cabo el próximo domingo. Bueno, ahí está lo que comenta esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, y claro, pues ella también dice, es curioso esta relación o en dónde está la relación entre las demandas que tiene la CENTE con estas protestas y también que quieran ir a bloquear el INE y que además llamen a este boicot para la elección judicial, que es uno de los principales puntos que ellos dieron a conocer este fin de semana en un comunicado, porque tuvieron una Asamblea Nacional Representativa en donde se analizaron cuáles son los puntos en los que iban a trabajar durante esta semana para continuar con la protesta, y además, después de todo el registro de asistencia que hubo en esta asamblea, se llegaron a acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Le vamos a dar lectura a estos primeros acuerdos que señalan este domingo 24 de mayo, porque ellos mencionan que en este marco de la huelga nacional se están reinstalando los trabajos de la Asamblea Nacional Representativa, que fueron el domingo 24 de mayo, el 24 de mayo que se realizaron, y el acuerdo número 1 es: se ratifica el emplazamiento a que en lo inmediato se reinstale la mesa de diálogo y negociación entre la CNUN de la CENTE y la titular del Ejecutivo Federal. De lo contrario, se boicotearán las elecciones al Poder Judicial del 1 de junio del 2025. 2. En cada uno de los estados donde la Presidenta de la República haga presencia, la CENTE fije su posición política para que atienda de manera satisfactoria nuestras demandas centrales. 3. Fortalecer las acciones que se desarrollan en la capital del país en el marco de la huelga nacional con la participación de todos los contingentes de la CENTE. El punto número 4 dice: la Asamblea Nacional Representativa respalda política y jurídicamente a las secretarias y secretarios generales e integrantes de la comisión que está encargada de hablar con el gobierno federal
Rechazando, agregan toda forma de represión por parte del Estado. Rechazo, el punto número 5, a la consulta escuela por escuela que impulsa la SEP para modificar la UCICAM en las orientaciones de la 7ª sesión del Consejo Técnico Escolar. 6. Realizar una conferencia de prensa para fijar la posición política de la CENTE con relación a la continuidad de la huelga nacional y la nula atención de nuestras demandas centrales por parte del gobierno federal. 7. Ejecutar de manera sincronizada las acciones emanadas del Plan de Acción en su instalación y levantamiento por todos los contingentes movilizados en la huelga nacional. 8. Que la Asamblea Nacional Representativa sesione de acuerdo a las condiciones de la huelga nacional para el balance de la jornada y la construcción del Plan de Acción. Ahí lo tienen, estos son los 8 acuerdos de la Coordinadora Nacional. Claro que sobresalen los 2 primeros, sobre pues este llamado a que o se reinstala esa mesa que ya tenían pactada con la presidenta o entonces pues ya iniciarán con estas labores de boicot, así lo dicen, a las elecciones del Poder Judicial. También está su plan de acción y ahí también se habla sobre cómo van a tomar las instalaciones a partir de las 8 de la mañana de este lunes. Ellos dicen de la SEP de Avenida Universidad, oficinas centrales del INE, en donde incluso ya se están compartiendo varios videos en redes sociales sobre cómo se está blindando sobre todo a este organismo electoral. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, televisoras y radiodifusoras. A las 10 de la mañana se tiene previsto que den una conferencia de prensa para justamente anunciar cuáles van a ser estas acciones, cuáles van a ser estos acuerdos y sobre todo pues continuar presionando, pero lo que bien decíamos hace un momento, Dani, es justo esto, ¿no? O sea, cuál es la relación de estas demandas y que tomen tanto el INE y que tomen también, y que llamen al boicot. Está bien que hagan la protesta en las instalaciones de la SEP, que tiene toda la coherencia que pueda existir, así como las de la Secretaría de Hacienda, incluso televisoras y radiodifusoras con la intención de llamar la atención y tener ahí, si de por sí ya la tienen, que se difunda el mensaje, ¿no? Por parte de la CENTE. Sí, pues se ve como un panorama un tanto complicado, porque si la posición de la CENTE es que para no boicotear la elección judicial se tienen que sentar con la presidenta otra vez a negociar, pues no vemos a la presidenta tampoco en la posición de decir, sí, nos sentamos, si no, pues lo acabamos de escuchar. Ella misma lo señala, eso iba a pasar, pero ya no ocurrió por todas estas razones que hemos visto en los últimos días. Entonces, ahorita, pues sí, ya en el INE se tomaron todas las precauciones por este cierre. De hecho, ya hay videos de los maestros tomando el tren ligero, que es el transporte que los acerca más hacia el Instituto Nacional Electoral. Para el día de mañana también se tiene programado un cerco de instituciones financieras que administran las Afores y ponen plazas comerciales a nivel nacional. O sea, también esto es huelga nacional. Ya escuchamos los estados donde más profesores tienen en huelga, entonces pues también tienen programado este cierre de plazas comerciales en todo el país. Así que pues así las cosas con toda esta movilización. También van a marchar este día con los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, porque hoy es 26 de mayo, hay movilización como se hace cada mes. Entonces, vamos a ver si algo pasa, porque el diálogo continúa y es lo que vamos a escuchar a continuación, otra parte de la mañanera. Porque la presidenta, luego de lo que escuchamos hace unos momentos, dijo además que los secretarios que se sienten con los representantes de la coordinadora tienen la facultad de celebrar acuerdos como si lo hiciera ella. O sea, estamos hablando de secretaria de Gobernación, secretaria de Educación Pública, está el representante del ISSSTE, del IMSS, están también los de Hacienda. Y ella explica que desde que inició la protesta se había pactado una reunión con ella, pero que para estas alturas pues ya no ve el objetivo de llevar a cabo dicho encuentro, que no es un asunto en su contra, ni que tampoco se la ha tomado como un asunto personal, sino que ella representa a todo el pueblo de México y actúa en consecuencia.
También agregó que no tiene elementos para afirmar que hay un acercamiento entre grupos conservadores y la CENTE, pero que los argumentos pues sí están muy cerca, ya que la elección nada tiene que ver con sus demandas. Finalmente reiteró que no habrá represión ni maltrato hacia los maestros que se manifiestan. Vamos a escuchar este otro fragmento de la mañanera. ¿Qué pedimos de ellos? Pues también que escuchen nuestros argumentos y que lo revisen. Ahora explíquenme ustedes, y eso se lo dejo a ustedes, a todos a quien nos escucha. ¿Qué tiene que ver las jubilaciones de las maestras y los maestros con boicotear la elección del Poder Judicial? No, bueno, pues está igual eso que lo que dicen los más conservadores. ¿Sospecha usted de un acercamiento directo entre los grupos opositores a la elección judicial con la CENTE entonces? Pues en términos del argumento, sí, se acercan los argumentos. No tengo ninguna evidencia de que estén juntos, ¿no? Pero en los argumentos, ¿qué tiene que ver bloquear el INE con sus demandas? ¿Qué tiene que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas? Entonces, no va a haber represión, eso sí. Y lo que pedimos es diálogo. ¿Ah, sí? Bueno, será alguno, ¿no? Entonces, antes había una criminalización a los maestros. O sea, Claudio X González, que fue uno de los autores intelectuales de la reforma educativa del 2013, hay un video que sale mucho en las redes sociales donde él habla de forma muy discriminatoria contra los maestros, de una forma despectiva hacia los maestros y las maestras. Después de eso se dio la represión de Nochistlán, justificada por ese argumento. Entonces, nosotros no usamos ese lenguaje, pero no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Comparando a la derecha, ¿acaso? Con estas acciones que están teniendo, creo que ahí sí está muy clara la actitud que están teniendo en la CENTE con la intención de hacer este llamado al boicot. Si ya estaba el diálogo, eso es lo que más sorprende. Si ya estaba el diálogo planteado con la presidenta Claudia Sheinbaum, si ya tenían esta cita, ¿por qué seguir haciendo estos bloqueos y además todavía incrementar las acciones que estaban haciendo? Porque fue justamente este bloqueo que hicieron a Palacio Nacional para que intentaron que no se llevara a cabo la conferencia. Se realiza pese a todo lo que sucedió a las afueras de Palacio Nacional, las agresiones a periodistas que hubo, y es por eso que la presidenta dijo, ya teníamos la cita. Entonces se cancela porque están siguiendo con estos bloqueos, están aumentando la manera en que están protestando y por ahí no iba el asunto. Entonces ahora el diálogo, la conversación va a estar entre la coordinadora y el secretario de Educación Pública, la secretaria de Gobernación, decíamos también los titulares tanto del ISSSTE, del IMSS, ahí van a continuar con el diálogo, pero al menos con lo que dicen en este comunicado es, nosotros queremos tener un diálogo con la presidenta y si no se da este diálogo, vamos a estar bloqueando y boicoteando las elecciones el próximo 1 de junio y es además el acuerdo que tienen en el punto número 1 del comunicado que lanzaron este fin de semana. Sí, vamos a ver cómo avanza, porque incluso entre sus acciones a realizar está el proyectar en Palacio Nacional el video donde está la presidenta comprometiéndose a la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que es uno de los principales puntos que tienen. Lo que ha estado explicando la presidenta es que lo que se les está ofreciendo es lo de la pensión del bienestar, ¿no? De cómo, o sea, ya hay todo un plan
que se generó para garantizar una pensión justa a las y los mexicanos, no solamente a los maestros. Pero lo que ellos están diciendo, a ver, no, o sea, es la abrogación de esta ley del ISSSTE del 2007. Entonces ahí está como parte del conflicto, que creo que ya esto es muchísimo más que lo del aumento salarial del 100%. Uh-huh. O sea, esto ya está posicionándose como la principal exigencia. Entonces, pues se lo tienen y que le van a proyectar el video donde, pues sí, es y que ha dado vueltas en redes sociales, donde la presidenta se compromete en campaña a la abrogación de esta ley del ISSSTE, que es de Felipe Calderón. No solamente es la proyección del video en Palacio Nacional, sino también perifonear de manera continua el audio donde la presidenta se compromete a esto, que es pues de lo que deriva parte de la huelga nacional. Esto es parte de las acciones que ellos están pues anunciando. Y también me llama mucho la atención lo que dice María García aquí en el chat. Presión se hace cuando no hay diálogo. Es una frase que pues sí nos va a ayudar a resumir gran parte de lo que estamos viendo. Porque efectivamente el diálogo lo hubo desde el día 1. Sí. La CENTE aún así, y lo escuchamos, pues decide poner el plantón, decide iniciar con esta jornada de protestas. Y creo que es lo que va a ser más complicado el llegar a un acuerdo. O sea, porque hay un antecedente de que hay apertura, pero a la vez ellos están firmes en que lo que quieren es la derogación de una ley que además pues se les prometió. Ahorita lo que dice la presidenta está lo de la pensión del bienestar, pero híjole, va a estar complicada la solución. Exacto, va a estar complicada y más si están poniendo entre los primeros acuerdos que otra vez se siente la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, creo que lo está dejando muy, muy claro. Teníamos este diálogo, se querían reunir conmigo, les dimos una fecha, no se respetaron esos acuerdos, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque la CENTE no creo que se eche para atrás con cada una de estas tomas y acuerdos a los que llegaron el fin de semana. Van a seguir presionando para que otra vez se siente la presidenta Claudia Sheinbaum con ellos, y ella está mencionando justo eso. Yo no me voy a sentar, allí están los demás titulares de las secretarías para que se sienten, dialoguen y lleguen a acuerdos, pero pues el principal llamado que hacen desde la CENTE es que venga la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella dice además que no va a caer en estos actos, ¿no? Que también eso es importante decirlo, que no va a haber represión, que se va a dar la protesta como ellos quieran, en los términos que ellos quieran también, que no va a haber represión, pero sí recuerda todas las afectaciones que ha habido, al menos para la ciudadanía y para la gente que estamos acá en la Ciudad de México. Así que cualquier avance, van a dar una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Lo que suceda también, y si es necesario que nos enlacemos a esta pues conferencia, este encuentro con medios de comunicación que vayan a dar, aquí se lo vamos a transmitir en Café y Noticias, y no en los demás espacios también tendremos más actualización sobre este tema, Dani.